sobre temas de orden corporativo, gracias a los excelentes ponentes con los que hemos contado y a la participación de todos. Bueno, hoy tenemos, y le agradezco muchísimo que esté con nosotros, Tomás López Fernabrens. Tomás ha sido durante muchísimo tiempo el secretario del Consejo de Amadeus, el director de la asesoría jurídica de Amadeus. Hoy es consejero independiente de NH, Senior Advisor al Board of Directors de 12RL, 12RL, supongo una empresa tecnológica. T2RL, en Londres. T2RL, exactamente. Sí. Miembro del Board de Turismo de KPMG y, como decía antes, durante tiempo General Counsel y secretario del Consejo de Amadeus. Bueno, nos pareció, aparte de la experiencia y de todo lo que nos pueda contar Tomás, que tenía un particular interés tratar el tema Amadeus desde el punto de vista del gobierno corporativo, porque, como recordaréis, aparte del valor como empresa tecnológica que tiene Amadeus, haber desarrollado un concepto empresarial que en su momento fue muy innovador y que hoy sigue siéndolo, una de las empresas tecnológicas líderes que tenemos en España. Pero fue muy interesante porque se hizo en los años 90, yo creo que fue el 94, 95, ¿no? Cuando se hizo la gran operación de Amadeus. Básicamente lo crearon las... finales de los 80. Finales de los 80 fue ya la operación, pero la operación más tarde, ¿no? La creación fue a finales de los 80. Por parte de Lufthansa, Air France e Iberia, fueron los que crearon verdaderamente Amadeus inicialmente, y SAS. Y después, en los años 90, hicieron una operación que fue uno de los primeros LBOs importantes y quizá de los más importantes que han hecho en España. Creo que fueron 4.500 millones en ese momento, sí. Donde redujeron su participación las tres aerolíneas, salió a bolsa, ¿verdad? La compañía, posteriormente, y se reorganizó totalmente, por tanto, con el gobierno corporativo. Posteriormente entraron, o ya en ese momento entraron fondos de private equity, y hoy en día es una empresa que cotiza en bolsa y que tiene inversores institucionales. Bueno, parecía que era muy interesante, nos va a contar todo eso con mucho más detalle Tomás. Yo participé como abogado en alguna de estas operaciones, pero bueno, para mí la memoria ya, mientras que Tomás estuvo ahí al pie del cañón a lo largo de todos los procesos, y es muy interesante seguir cómo ha ido evolucionando el gobierno corporativo dependiendo de la estructura accionarial que ha tenido la compañía. Bueno, hemos quedado con Tomás en que hable de esos temas, hable de temas relacionados con la presencia de los private equities y en realidad de todo lo que quiera, pero ya veréis que enseguida entramos en conversación. O sea, que adelante, Tomás, cuando quieras. Sí, sí. Gracias, José María, gracias por invitarme a este sitio tan bonito. Gracias por escucharme. Intentaré no extenderme mucho porque lo interesante yo creo que es también el debate posterior. José María ha sido muy, muy humilde porque participó probablemente en la operación más compleja que tuvimos. O sea, conoce bastante bien. Yo no quiero extenderme mucho, pero creo que hay unos hitos corporativos de Amadeus que son interesantes. Con motivo del 30 aniversario de la compañía, se nos pidió en diversos foros explicar porque es una compañía poco conocida, ¿no? La mayoría de la gente sabe lo que hace, pero lo que hay detrás, desde el punto de vista corporativo, institucional, accionarial, es poco conocido. Y como dice José María, es uno de los pocos líderes mundiales que tenemos en España. Y en el sector tecnológico aplicado al turismo y a los viajes, pues por suerte o por habilidad, pues lo es. La compañía, yo voy a elaborar un poco unos cuantos hitos, y me extiendo, pues me hacéis el gesto de no demasiado. Pero Amadeus se constituyó como un proyecto a finales de los años 80, como una iniciativa europea, básicamente para intentar contrarrestar lo que era un auge tecnológico que venía de Estados Unidos.
Y hay ciertas similitudes si nos ponemos en la actualidad con lo que sucede en industrias de software, sobre todo, donde Europa se ve quizá acorralada desde varias geografías. En aquel momento, el origen de Amadeus fue intentar defender el sector europeo de, concretamente, los competidores americanos, que tenían acceso a una tecnología mucho más avanzada y que ningún país europeo, ni desde luego ninguna compañía aérea de bandera, recordemos que eran compañías de bandera en aquella época, ninguna por sí mismo podía acometer la inversión, tanto económica como de talento, para desarrollar unos sistemas de reservas que pudieran competir con lo que venía del otro lado del Atlántico. Eso fue el motivo del surgimiento de Amadeus. Una iniciativa europea apoyada por la Comisión, apoyada por los gobiernos nacionales. Se consiguió un block exemption en Bruselas, que fue quizá el origen del gobierno corporativo en Amadeus. Fue lo que nos vino desde el punto de vista del derecho a la competencia, que sirvió como una especie de autorregulación también en aquella época de lo que era un proyecto incipiente. En la estructura accionarial eran 4 compañías aéreas: Air France, Iberia, Lufthansa y SAS. SAS, poco tiempo después, por diversos motivos, decidió vender su participación. Pero el origen de Amadeus es defender unos proyectos a nivel nacional, a nivel paneuropeo, de países que tenían, sobre todo por compañías tecnológicas como IBM, Unisys, que aquí no teníamos en aquella época. Eso llevó al crecimiento durante una serie de años, la gestión de un proyecto muy complejo desde el punto de vista tecnológico, un consejo formado por representantes de 4 líneas aéreas, sin un consejero delegado, donde esa dinámica entre el consejo y el equipo directivo era fundamental. Evidentemente, con esa autorregulación que he comentado desde el punto de vista de la competencia europeo, la dinámica en ese consejo era compleja, porque a su vez eran accionistas significativos. Eran prácticamente, más allá de accionistas significativos, clientes significativos, competidores. Entonces fue un joint venture desarrollado por competidores que querían seguir siendo competidores, pero que aceptaban que una parte de su negocio, de su infraestructura tecnológica, se colocara en un joint venture, que sirviera a los propios accionistas como clientes, pero también se abriera a otros potenciales en Europa, como fue poco tiempo después Finnair y otros. Entonces, esa primera dinámica de gobierno corporativo creo que es muy, muy interesante. Y recordemos, no teníamos consejero delegado. Había un director general, miembro del equipo directivo, pero solamente tenía acceso al consejo con voz. ¿Era español, no? Sí. No, José Antonio Tazón. José Antonio Tazón era ejecutivo de Iberia y que estuvo con Amadeus durante muchísimos años. Yo estuve 34 años en Amadeus y él estuvo uno más. Fue uno de los pioneros del proyecto desde el punto de vista intelectual, conceptual, de por qué Amadeus se creó. Él estuvo director general y luego fue consejero y al final de su periplo con nosotros, consejero delegado también y presidente del consejo. O sea, pasó por todas las... Pero en esos años no había esa figura. El siguiente hito quizá importante, en el año 99, o sea, 11 años después de su creación, salida a bolsa. Salida a bolsa donde creo que fuimos una de las primeras compañías que desarrollamos el concepto de clase A, clase B, donde las líneas aéreas, a pesar de reducir su participación accionarial, mantuvieron el control de la compañía. Una salida a bolsa en el año 99, donde se quedaron como accionistas significativos, con mayoría en el consejo, y siguieron siendo clientes significativos de la sociedad.
Ahí el gobierno corporativo, yo creo que ya a finales de los 90, principios del 2000, ya empezó, a diferencia de los años anteriores, empezó a ser ya una exigencia bastante más fuerte. Y no teníamos el paraguas, quizá, del derecho a la competencia que nos forzaba a una autorregulación. Eso dejó de existir y pasábamos a ser una compañía más tradicional en ese sentido. Como menciona José María, en 2005 se hizo la operación de LBO, 4.500 millones, más o menos, con VC Partners y Cinven como los private equities que a través de una entidad luxemburguesa, esa entidad luxemburguesa, con las mismas líneas aéreas, constituyeron una sociedad que fue el vehículo que ejecutó el LBO aquí en España. Lo significativo quizá de aquella época del LBO, aparte de que fue un LBO complejo, con un vehículo como WAM Acquisition, una sociedad anónima española que es la que lanzó la operación, fue la primera vez que en el Consejo tuvieron que coexistir un accionariado industrial, un accionariado de negocio, con private equities. La compañía hicimos un proceso de exclusión de cotización, pero se mantuvo una estructura de gobierno corporativo similar a la que habíamos tenido antes. La problemática o las dudas en la compañía eran cómo iban a coexistir los private equities con estos accionistas líneas aéreas que seguían, no olvidemos, compitiendo entre ellas con sus dificultades y sus hay el debate de un consejo operativo frente a un consejo más corporativo. Podías convertirse en un consejo operacional, diferente a lo que había sido antes, que era un consejo más corporativo, y se llegó a una fórmula mixta donde se mantuviera una cierta confidencialidad en la actividad comercial de la compañía hacia el exterior, frente a los accionistas significativos en líneas aéreas. Pero coexistieron con éxito los private equities. La dinámica del private equity, y lo sabéis, yo creo que probablemente mejor que yo en muchos casos, fue un horizonte a medio plazo. No tenían una intención de reestructurar una compañía que iba bien, sino que se enfocaron en lo que era el desarrollo del negocio. El desarrollo del negocio, que fue una de las primeras veces que ellos mismos tuvieron que acometer eso, sabiendo que la coexistencia con esos accionistas significativos les iba a forzar a un desarrollo de negocio con ellos. Cosa que, según los private equity de ellos mismos, no es algo habitual o no era algo habitual que tuvieran que hacer. Pero funcionó bastante bien. Y funcionó bien en 2010, fue el último hito, donde la compañía volvió a salir a bolsa. Volvió a salir a bolsa ya con una operación, una estructura más tradicional. Y poco a poco, años después, tanto los private equities como las líneas aéreas fueron saliendo del accionariado. Quedaron en el consejo, algunos de ellos. Era un valor para Amadeus tener en su consejo un consejo operativo, un consejo que conociera la industria. Era útil mantener a ciertos ejecutivos, tanto de líneas aéreas como private equities, así estuvieron. Pasaron por diversas categorías, como sabéis, dominicales, otros, independientes, etc. Y hace pocos años, prácticamente pocos años, el último de ellos, que fue un alto ejecutivo de VC Partners, el vicepresidente del consejo, dejó la compañía en el año 22. Fue el último después de 17 años en el consejo de administración, en diferentes etapas. Y eso es un poco, así en breves pinceladas, lo que los mayores hitos de Amadeus. Yo creo que
lo más relevante para mí que a veces cuento es el origen, unas líneas aéreas que son capaces de formar un joint venture. Un joint venture entre competidores, la estadística es que fallan entre el 80 y el 90, solo salen bien el 10 o el 20. Es muy difícil estructurar un joint venture de competidores. Un joint venture de competidores quizás similar a muchas cosas que pasan hoy en día, donde la tecnología jugó un papel fundamental. Es decir, Europa en esos momentos no podía hacer frente a unos desarrollos tecnológicos, unas inversiones en tecnología. Ese para mí es un dato muy importante. Y quizá el segundo, independientemente de la complejidad de un LBO y de una salida a bolsa, es la coexistencia entre private equities, accionistas significativos que a su vez son clientes. Eso, desde el punto de vista jurídico, yo creo que es de los escenarios más interesantes que un abogado puede vivir. Si a eso añadimos que en la última etapa, además de eso, teníamos que estar tratando con inversores institucionales, muchos de los cuales basados en el mundo anglosajón, con toda la complejidad y el debate de gobierno corporativo, de qué es lo que tiene que seguir Amadeus como compañía española. Y esa coexistencia entre diversos tipos de accionistas con representación en el Consejo, excepto los inversores institucionales, que nunca lo pidieron. Yo creo que es lo más interesante que os puedo contar de estos años, que luego quizás si queréis preguntas o entramos en un debate de algo. Aparte de eso, cuando hablamos del título de esta ponencia, retos y oportunidades, creo que lo hemos comentado antes, podemos estar hablando de retos 2 horas y de oportunidades es bastante más complejo y difícil averiguar qué oportunidades. Pero bueno, yo solo quería compartir con vosotros 3 cosas, 4 máximo, que yo he visto que han influido mucho en compañías globales como Amadeus. Ahora estoy en NH Hoteles, una compañía también global, no con la presencia geográfica de Amadeus, que operaba en prácticamente todo el mundo, pero sí una compañía que tiene la misma problemática y las mismas cuestiones, ¿no? como gobierno corporativo. Uno es el entorno macro. ¿Dónde estamos en el entorno macro, desde el punto de vista económico, político, social? ¿Y qué puede significar eso para el gobierno corporativo y la sostenibilidad de las empresas, ¿no? Y luego desarrollaré muy brevemente el comité de nombramientos, que creo que es, como he oído en varias ponencias aquí, fundamental. No digo que no lo sea el comité de auditoría, pero el comité de nombramientos, retribuciones del gobierno corporativo en este entorno macro para mí tiene que jugar un papel fundamental y va a ser difícil. ESG, ESG, creo que lo definamos como lo definamos, es muy relevante. Y luego dedicar unos minutos al final a ciberseguridad y cómo veo yo y cómo he visto en Amadeus como responsable de ese área unas exigencias de creo que tienen que venir al Consejo de Administración en ciberseguridad que antiguamente se quedaba un poco en el campo tecnológico. Lo que pensaba cubrir en estos minutos. Álvaro, tú me dices si me extiendo excesivamente. No. El entorno macro, lo primero, el entorno macro solía ser una preocupación para compañías globales, para grandes compañías. Y yo creo que el entorno macro, nos guste o no, se ha convertido en un tema candente para compañías independientemente de su tamaño e independientemente de su situación geográfica. Nosotros hicimos muchos estudios con consultores, expertos de a dónde íbamos. ¿Íbamos a un mundo global, a un mundo abierto? ¿O estamos yendo a una situación de bloques, a una situación de mercados más cerrados? Y más allá del debate académico que se producía en aquel momento, donde había buenos argumentos para defender la globalidad,
la realidad nos ha llevado a donde estamos. Y cuando, por un lado, la globalidad se apoya en temas como Internet, redes sociales, eso es intrínsecamente global, muy difícil de controlar. Un fácil acceso a tecnología. Si la tecnología, el acceso a tecnología no es complicado, el precio de la tecnología no es complicado, lo complicado es el talento que hay para que la tecnología tenga utilidad comercial y estratégica para una empresa, pero la tecnología se encuentra en prácticamente todos los sitios estos días. Y luego, viajes. La población, la gente viaja. Quizá no tanto en business, pero la gente en ocio, el concepto de leisure, los números nos dicen que ya estamos antes de la pandemia. O sea, la industria del transporte, turismo, se ha recuperado, al menos en volúmenes, en algunos más que otros, pero lo que significa es que la gente viaja, a pesar de todo. Y regiones como Asia, incluso África, pero Asia, están creciendo en unos niveles muy grandes. Esos 3 puntos nos llevan al menos a justificar, a argumentar que la globalidad está aquí para quedarse. Por desgracia, una situación de bloques, que es lo que nos hemos encontrado, lo que nos estamos encontrando en la actualidad, donde hay un marco regulatorio cada vez más complejo, donde el acceso a mercados se está complicando, y ese acceso a mercados creo que nos está forzando a explorar áreas que antes no lo hacíamos, y ahora daré 4 ideas. Y en definitiva la incertidumbre hacia dónde va este entorno. Ahora, esto que a lo mejor en un foro de gobierno corporativo pues a lo mejor no puede ser más o menos relevante, desde mi punto de vista tiene un impacto enorme en el gobierno corporativo y en la sostenibilidad de cualquier empresa, sobre todo cotizada, pero en cualquier empresa. Y ahí es lo que me lleva a comentar brevemente algunos puntos. Uno es el entorno regulatorio. El entorno regulatorio, yo creo que algunos de vosotros en los sectores regulados, pues no es nada nuevo. El sector financiero, bancario, seguros, lo habéis vivido toda la vida. Hay otros sectores que no. Y lo que estamos viendo es que, nos guste o no, el marco regulatorio se está convirtiendo en fundamental. Y no en el equipo directivo, sino en el propio Consejo de Administración, e influye en la capacitación de los miembros del Consejo, donde estos temas ya no pueden ignorarse. El marco regulatorio, antes he hablado de acceso a mercados. El marco regulatorio a muchas empresas, en Amadeus nos sucedió, fuerza a cuestionar presencia, estructura. ¿Cuál es la estructura corporativa idónea para operar en mercados? En un marco regulatorio complejo, en un entorno macro complejo, eso se convierte en una necesidad. Eso fuerza al Consejo a cuestionar, por ejemplo, el rechazo a operar con socios locales, el cuestionamiento de operar vía joint ventures. La estrategia de la empresa era operar con entidades propias, con una estructura jurídica de control. En un entorno regulatorio complejo, eso es inevitable y es prácticamente una obligación que el Consejo se plantee escenarios alternativos a cómo operar. Porque de otro modo, y no hace falta que ponga ejemplos de geográficos, de otro modo el acceso a mercados es prácticamente imposible. Y eso nosotros lo vimos en los perfiles necesarios en el Consejo de Administración. Hay 2 áreas dentro del marco regulatorio, un marco regulatorio complejo, que para mí son fundamentales. Uno es el fiscal. El área fiscal es de una relevancia para el Consejo y para el gobierno corporativo cada vez mayor. Hay
en un entorno de bloques frente a un entorno global es todavía más importante que se esfuercen los gobiernos en llegar a una especie de homogeneización, al menos de algunas áreas en la fiscalidad que opera a las empresas. Sabemos que la OCDE ha hecho y está haciendo grandes esfuerzos, vía tratados también. La esperanza es que al menos en precio de transferencia y en fiscalidad internacional lleguemos a una mayor homogeneización, o al menos a una mayor transparencia en el marco fiscal que aplica a las empresas. Y el área fiscal normalmente queda bastante por debajo de la atención de los consejos, al menos tradicionalmente. Y el segundo, el gobierno corporativo. El gobierno corporativo, antes os comentaba, una empresa que cotiza con amplia presencia geográfica, los inversores institucionales del mundo anglosajón, pues son normalmente los que aparecen en los top 10. Puede haber suizos, puede haber noruegos, puede haber Singapur, puede haber franceses, puede haber españoles. Pero la presencia de grandes fondos, inversores institucionales, americanos e ingleses, pues es muy grande. Y nuestra petición siempre ha sido intenten ustedes converger en la medida de lo posible en los requerimientos de gobierno corporativo. Le contaba a José María, tuvimos un caso en Amadeus donde el gobierno corporativo inglés-británico difiere del español en un área de duración de consejeros independientes que llevó a un consejero inglés a dejar la compañía, porque entendía que bajo el marco británico no podía seguir siendo consejero independiente de Amadeus, que era su propósito. Intentar converger en requerimientos o en recomendaciones de gobierno corporativo, yo creo que debería ser es un reto, pero yo espero que por la propia presión de los inversores institucionales grandes, proxy advisors, espero que vaya a más. Pero el gobierno corporativo, además, yo creo que necesitaría que los fondos de inversión y las unidades de cumplimiento, es decir, los gestores de los fondos de inversión y las unidades de cumplimiento, trabajaran de una manera más coordinada. Para aquellos que habéis podido lidiar con estos temas, es un esfuerzo para compañías cuando tu inversor, tu accionista significativo, tiene otro marco regulatorio. Pero yo creo que, a pesar de que es un reto grande, yo creo que hay oportunidad y hay espíritu para que esa convergencia, al menos en el bloque en el que nos movemos nosotros, vaya más. El siguiente tema es el Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo. Yo estuve vía vídeo en la última ponencia de Laura, que creo que lo definió muy bien, y algunos otros, con lo cual yo no quiero repetirme, primero porque saben más que yo, pero solo quería compartir con vosotros tres cosas. Uno es para este comité el perfil de los consejeros, la matriz de competencias en el consejo. Siempre hemos, en esa matriz, en esos perfiles, hemos visto el perfil industrial, es decir, necesitamos consejeros que conozcan el negocio de la industria. El perfil funcional, necesitamos un buen bagaje financiero, económico, jurídico. También necesitamos un perfil geográfico, es decir, para compañías que operan como la nuestra, con la que estuve muchos años, el perfil global, el perfil regional, es decir, el conocimiento de ciertas áreas de mercado es fundamental en el consejo. No podemos pretender gestionar una compañía desde el punto de vista de consejo de administración en todo el mundo sin un conocimiento en el consejo de alguien que tenga esa perspectiva, sino basado en esas geografías, a menos que traiga a España ese conocimiento. Entonces, la matriz de perfiles del Consejo creo que es algo que inevitablemente en este entorno macro complejo, creo que es algo que este comité
va a ser uno de sus retos fundamentales. El segundo es la sucesión. Y no voy a hablar de la sucesión del Consejo, pero sí quería exponer mi idea de que la sucesión del CEO y del equipo directivo es tan o más importante para el comité. El equipo directivo. No quedarse en el CEO. El siguiente nivel tiene que tener un programa de sucesión claro. ¿Y por qué? Porque estos, para mí, los perfiles, el perfil de una compañía que te ha podido llevar al éxito, no te garantiza el éxito futuro en un entorno macro, en un entorno regulatorio complejo. Entonces, tiene que ser un proceso dinámico. Y es complicado, un proceso dinámico, porque tiene la gestión de personal de una empresa, incluso a esos niveles, es complejo. Pero para este comité, yo creo que el acometer un programa de sucesión que sea revisado periódicamente con la complejidad del negocio, con la complejidad del entorno de la compañía, no aisladamente con un headhunter o dos, creo que es fundamental. Lo mismo los programas de compensación. O sea, el programa de compensación, como sabéis, está siendo objeto de revisión en prácticamente todos los comités y consejos. Es uno de los puntos fundamentales. Es un arma competitiva, por un lado, es un arma de retención y están cambiando muchísimo, sobre todo en el personal más joven, muchísimo, cuáles son sus visiones para incorporarse a una empresa. Ya no es solo posiblemente el aspecto puramente económico, hay más aspectos de un programa de compensación de una manera más amplia de la palabra. Y creo que debería ser uno de los retos de este comité a futuro. El siguiente punto que quería cubrir brevemente es ESG. ESG, yo recuerdo cuando empezamos en Amadeus hace muchos años, y yo creo que vosotros también, empezábamos con la responsabilidad social corporativa. Es decir, cómo podemos ayudar a las comunidades donde operamos, ya sea vía ayuda especializada, donaciones, era un concepto rudimentario de la RSC. Luego vino la cuestión climática y prácticamente absorbió toda esa discusión y poco a poco hemos venido terminando en donde estamos hoy, que es un concepto muchísimo más amplio de ESG. ESG para mí es uno de los hitos más importantes del gobierno corporativo de los últimos años, quizá la última década. Y a futuro yo creo que es un facilitador de una mejora del gobierno corporativo en las sociedades a nivel global. Desde ese punto de vista, yo creo que ESG es una oportunidad. ¿Cuál es el reto? El reto para ESG, y no lo digo yo, pero es que hoy en día ESG se está convirtiendo en un término tan amplio que puedes meter en ESG cualquier cosa. Cualquier cosa que no esté cubierta por las métricas financieras, en teoría, es susceptible de integrarse en ESG. Y eso es un riesgo. Es un riesgo para la propia utilidad de este área. Quizá no voy a entrar mucho en la S y en la G, solo quería unos minutos en la E. En la E, punto de vista sostenibilidad. Y lo han dicho otros ponentes aquí. Yo creo que las palabras que podrían definir un poco cómo el Consejo puede afrontar la E dentro de este ESG es estrategia y pragmatismo. Estrategia, yo creo que una visión de la E en una empresa que quiera ser realista debe estar lo más cerca posible al modelo de negocio. Si puedes utilizar tu modelo de negocio, tu estrategia en un ámbito como este, estarás más cerca del éxito que los que solamente quieren un tick the box. ¿Cómo podemos hacer que la E esté cercana al modelo de negocio y a la estrategia? Pues es
utilizar el talento interno, por ejemplo. Hay empresas que CO2 no es un tema, no es un asunto donde puedan tener mucho que aportar, pero en cambio sus clientes es posible que sí. Es algo que hicimos en Amadeus con las líneas aéreas. Para Amadeus, como compañía tecnológica, el CO2 no es un problema. Una compañía con un proceso de datos, con ingenieros de software, no teníamos mucho que reportar. Pero teníamos una problemática en nuestros clientes y accionistas, líneas aéreas, donde el CO2 es fundamental. Y con tecnología puedes hacer hoy en día casi todo. Y desarrollamos un programa de cálculo de CO2 en vuelos. Cooperamos con empresas que trabajaban en un programa de offsetting de CO2 para líneas aéreas. Eso es para mí un modelo, no es porque lo haya hecho Amadeus, pero es un modelo de utilización de tu conocimiento, de tu talento, de tu tecnología y de tu modelo de negocio para aportar a otros. Y creo que es una manera de desarrollar la E dentro de este concepto. ¿Cuáles son los retos en ESG? Yo creo que hay un reto grande que es los estándares de reporting, como conocéis. Ya no digo GRI, hablamos de otros muchos, a pesar de que GRI es el más utilizado, pero el SASB también, no ya por la compañía, pero por los inversores institucionales, viene demandado. Y no siempre coinciden, como sabéis, en los estándares de reporting. Cómo el Consejo puede analizar, cómo puede entender los diferentes estándares de reporting, yo creo que es fundamental. Ahí el comité tiene otra vez que jugar un papel, porque va a ser inevitable para las compañías al menos conocer estos estándares de reporting y decidir cuál es la vía a seguir. Pero es que además hay una complejidad más, que es ese reporting es verificado. Y en el sistema de verificación volvemos a tener no uno, Dow Jones puede ser el más obvio, pero tenemos otros 4 o 5 más. Y como sabéis, las empresas pueden escoger uno, pero tienes que estar al tanto de lo que otros, por presión o bien regulatoria o accionarial. Si quieres operar en diversas geografías, inevitablemente tendrás que empezar a verificar tus informes de ESG o informes no financieros con otros elementos más allá de Dow Jones. Es un reto, va a depender mucho de la colaboración entre el regulador, las compañías y los inversores, los grandes inversores institucionales. Pero, como otras muchas cosas, yo creo que con el tiempo, yo creo que habrá una convergencia en estas áreas, o espero que lo haya. ESG, lo hemos oído en otras ponencias, el debate debe estar en el comité de auditoría, debe estar en el comité de nombramientos y retribuciones. ¿Dónde debe estar ESG? Yo no sé. Lo que sé es que el comité de auditoría tiene que jugar un papel fundamental en los informes no financieros. Pero quizá el comité de nombramientos deba jugar una posición en la estrategia, en la creación de las líneas directrices de los programas que hay debajo de cada letra y el seguimiento. Eso que puede sonar muy fácil, luego en la práctica, cuando lo intentamos implementar, no lo es tanto, ¿no? Porque los comités tienden a actuar de una manera ciertamente aislada y su reporting es al final al Consejo, que es el que tiene que asumir la responsabilidad de los informes. Pero hay vías de mejorar eso, y la vía, como también se ha expuesto aquí, la vía de que los consejeros en pertenezcan a más de una comisión.
creo que es muy importante, muy útil. Los informes de los presidentes de las comisiones al Consejo se hagan con la presencia del CEO y del equipo directivo responsable de las áreas. Tienen que participar de una manera más activa en esa presentación de los comités adjuntos, porque al final el trabajo de campo lo están haciendo comités internos de la compañía que reportan al CEO. Entonces, una utilización coordinada, una utilización más profunda entre los comités vía presidentes y el Consejo creo que es fundamental, porque ESG, como he dicho antes, para mí es el mayor facilitador de gobierno corporativo en la actualidad. Y tiene unas ventajas para mí, lo hemos observado en las compañías en las que estoy. Solo el reporting en sí mismo es útil. Solo el ejercicio que te lleva al reporting es útil. No solo para el Consejo, para la propia organización. Mapa de riesgos. El mapa de riesgos que es hoy en día sí o sí, como sabéis, se facilita con un buen reporting de ESG. Un área también muy importante, oportunidades. Las oportunidades se descubren mucho mejor cuando hay un reporting integrado, donde participan la organización bottom-up. Con lo cual, el ESG yo creo que está aquí para quedarse, está aquí para incluso incrementar su influencia en la labor del Consejo el día a día, pero yo creo que hay unas oportunidades tremendas para mejorar la eficiencia organizativa en este área. Ciberseguridad. También lo he visto en algunas publicaciones, José María, cuando decís sí, C, in the boardroom. Lo vi, un artículo muy bueno. Y para los que venimos de un entorno de compañías tecnológicas de proceso de datos, que lo que realmente hace una compañía como Amadeus es procesar datos, pero más allá de Amadeus y más allá de la banca o más allá del sector hotelero, todos procesamos datos e información sensible de pasajeros, de clientes, de la banca, etc. La ciberseguridad, algunos dicen que debería formar parte de ESG, debería ser otra letra más a añadir en ESG, ¿no? No sé, pero creo que la ciberseguridad no es hoy en día un tema tecnológico como fue cuando empezó. Yo recuerdo, eran los departamentos de IT y bueno, pero la evolución tecnológica con los sistemas abiertos, con una desaparición del concepto antiguo de los mainframes, etc. Es decir, la evolución tecnológica te lleva a que toda la infraestructura es abierta, en cierto sentido. Con lo cual ya no es un problema tecnológico, ya se convierte en un problema de privacidad y un problema reputacional para las empresas. Es decir, empresas como las que yo he estado y las que yo estoy, un problema de ciberseguridad, si no destruye, pero sí afecta directamente a la reputación corporativa. Entonces, el tratar a ciberseguridad como un aspecto transversal en la organización, con la participación de equipos comerciales que tienen que tener contacto con el cliente. Al cliente hay que explicarle cuando hay un problema. Lo hemos visto en el sector hotelero, lo hemos visto en el sector de líneas aéreas, British Airways, no quiero poner unos nombres, pero es fundamental la comunicación con el cliente. El equipo de comunicaciones tiene que tener la comunicación con la prensa y con el regulador. Yo creo que hemos aceptado ya todos que los incidentes de ciberseguridad ocurren y van a seguir ocurriendo, hagamos lo que hagamos. El equipo legal tiene que jugar un papel cada vez más importante. Y en definitiva, esta organización transversal tiene que influir a través del CEO al Consejo de Administración. Casos de ransomware que hemos visto recientemente también. Es decir,
Ransomware es algo que antiguamente inimaginable. Hoy en día ransomware puede paralizar empresas. Lo hemos visto incluso aquí en España. La gestión de crisis. ¿Cómo organiza una compañía? ¿Cómo se enfrenta una compañía a estos asuntos que pueden paralizar una empresa? ¿Cómo organiza sus sistemas de gestión de crisis que tienen que llegar al Consejo de Administración? Y el Consejo de Administración tiene, volvemos al matriz de perfil, la matriz de perfiles tiene que tener los conocimientos necesarios hoy en día, y no solo en las compañías que se dedican al dato en sí mismo, para ser capaces de gestionar estas crisis, que son existenciales y reputacionales. Por eso, ciberseguridad, no sé si sí in the boardroom o parte de ESG, pero desde luego es un reto en gobierno corporativo porque es un reto del Consejo de Administración. Por suerte, muchas compañías lo están ya con asesoramiento externo. Aquí en España hay grandes compañías especializándose en este área, con lo cual yo creo que la conciencia ya existe y la capacitación a nivel de consejo vendrá también. Es un poco los puntos que quería compartir con vosotros. Mi conclusión, si alguien me pregunta, bueno, has hablado mucho de retos, pero oportunidades, pues sí, hay algunas pocas, ¿no? Pero para concluir, yo creo que las empresas, todos nosotros, no sé si estáis de acuerdo, es mi opinión, el pasado no nos va a ayudar tanto como antes para intentar ver el futuro. Creo que no. Y vuelvo al entorno macro y todas estas cosas. Por lo cual, es fundamental para unas empresas desarrollar escenarios. Trabajar mucho más en planificación de escenarios de futuro, porque no, mucho no lo conocemos, por muchos expertos que queramos tener alrededor. Esos escenarios nos llevan a tener que ser flexibles en el análisis de oportunidades, de cuestionar nuestra propia estructura corporativa, de cuestionar nuestro perfil de consejo. ¿Es este consejo, es este perfil de equipo directivo y consejo capaz de afrontar estos escenarios futuros? Es una labor para mí imprescindible estos días. Y ya no solo para compañías grandes, globales, etcétera, sino para prácticamente todas. Yo creo que tenemos todas herramientas para trabajar, tanto en escenarios como en cuestionamiento del futuro. Pero al final vuelvo a una palabra que utilizó Laura el otro día, que es liderazgo. Y tengo que estar totalmente de acuerdo con ella, que esto que parece muy sencillo, casi académico, ¿no? Pues es obvio que en un entorno de incertidumbre tienes que trabajar en estas áreas. Si no hay liderazgo desde arriba, si no hay liderazgo en el CEO, si no hay liderazgo en el Consejo de Administración, si el Consejo de Administración no es capaz de interactuar con el equipo directivo más allá de 4 reuniones del comité o 6 reuniones del Consejo, sino interactuar de una manera más periódica, dando al equipo directivo la posibilidad de presentar. Sin eso, creo que estamos haciendo un flaco servicio. Pero el liderazgo hoy para mí es más importante que nunca. Bueno, Tomás, interesantísimo, la verdad. Estaba aquí todos siguiéndote con gran atención. Bueno, yo, aprovechando que estamos hoy pocos, te voy a hacer 3 preguntas, pero breves. Una, de todos esos momentos que vivió Amadeus, ¿cuál dirías tú, en qué estructura, digamos, del consejo fue el que aportó mayor valor añadido a la compañía? Daba la impresión de que tenías una cierta nostalgia por la primera época en la cual habías tenido 4 competidores y una especie de marco regulatorio, y que eso había sido satisfactorio, cosa que llama un poco la atención, ¿no? El segundo tema es lo de los bloques. Me llega información de empresas europeas, alemanas, por ejemplo, que, claro, están analizando, haciendo escenarios, y son empresas globales,
Y dicen, bueno, si queremos seguir manteniéndonos en China y la zona de influencia china cada vez más creciente, pues necesitamos una estrategia distinta a si queremos mantenernos en el bloque occidental, porque estos son dos mundos, ¿no? Dos sistemas, dos maneras de operar, dos maneras, bueno, por supuesto regulatorias, pero también de mentalidad. ¿Ves que esto puedes, por ejemplo, en EOS no hace falta, pero en otras empresas globales, ves que esto está sucediendo? Es decir, que empieza la gente a pensar que vamos a tener que tener, digamos, estrategias de bloques, ¿no? En la tercera pregunta hace referencia al ESG. Algunas empresas, o muchas empresas, han creado su comisión de sostenibilidad propia, o de ESG, y algunas incluso dicen ESG y estrategia. Y otros dicen, hombre, pero esto le quita las estrategias del Consejo en su conjunto. Es decir, no puedes, digamos, reservársela o poniendo una prioridad a un comité. ¿Cómo ves lo del tema de una comisión específica de sostenibilidad, ESG, estrategia? Bueno, perdón por tanta... No. Voy a empezar por la última. La más difícil, la primera. La última. Yo creo que el ESG, creo que lo he explicado, para mí ESG es el mayor facilitador de gobierno corporativo. Es lo más importante que hemos visto en la última década. Estoy hablando de ESG, reporte no financiero, etcétera, lo que no solo regulatorio, sino que puede aportar a una empresa. El valor añadido que nos da. Para mí es hoy en día, no sé cómo será dentro de 10, 15 años, hoy en día es una facultad y es una obligación del Consejo. El crear otro comité, a lo mejor empresas muy grandes se lo pueden permitir, pero va a exigir una coordinación innecesaria en este momento, cuando es el Consejo en pleno el que para mí tiene que asumir la responsabilidad. Yo he elaborado un poco pinceladas de la labor del comité de auditoría, la labor del comité de nombramientos y la necesaria coordinación entre esos dos. Para mí, poner un tercero en este momento, con toda la problemática que comentaba antes de estándares de reporting, estándares de verificación, creo que es de una complejidad innecesaria. Tu segunda pregunta, las compañías alemanas que quieren operar en China o no alemanas. Claro, si me pones el ejemplo de China, es un caramelo muy grande, ¿no? Si tu pregunta es China, muchas compañías están haciendo eso y muchas compañías están teniendo que plantearse si aceptar cambios demasiado drásticos en su estructura de gobernanza cooperativa, de mentalidad, de riesgo, por operar allí. Muchas de ellas, y tú también estás en contacto, José María, muchas al final no lo hacen, por muy grande que sea el caramelo. Por muy grande. El entorno regulatorio en ese mercado es muy complejo. La incertidumbre de futuro es muy complejo. Y como sabes, las estadísticas de éxitos, cuando adaptas tu estructura o bien a socios locales o bien joint venture local, las estadísticas no juegan a tu favor. Ahora bien, si me pones un caramelo un poco más pequeño y de menos complejidad, aunque el mercado chino para el sector de la automoción, para el sector del transporte aéreo, el problema es que el caramelo es muy grande. Entonces, tienes tendencia a ser más agresivo o ir un paso más allá de lo que de otro modo harías. Si el caso es más sencillo, yo creo que sí, se está haciendo, se está adaptando estructuras corporativas y se está decidiendo tomar el riesgo en un entorno de bloques para poder operar. No es fácil. Hablábamos antes del Consejo, la involucración del Consejo, la aceptación del riesgo, y luego hay instrumentos de mitigación del riesgo, pero sí se está haciendo, desde mi punto de vista. Tu primera pregunta, no, la nostalgia la tienes de cuando eres joven, porque yo en esa época tenía muchos menos. Era muy interesante desde el punto de vista regulatorio, lo que el Block Exemption, el marco que nos daba el Block Exemption,
el marco de trabajar en un consejo con competidores era muy interesante, intelectualmente, muy interesante. Pero el marco de gobierno corporativo más interesante es como compañía cotizada y con una serie de accionistas compartiendo mesa como private equities, accionistas industriales e inversores institucionales. Eso te da un campo de actuación siempre que el equipo directivo tenga un link con ese consejo. Que nosotros a diferencia de la primera época donde no lo había, en esta sí que lo había. Pues si me preguntas cuál es la nostalgia o no nostalgia, para mí el marco de gobierno corporativo, el que yo he visto con más interés ha sido esto. Bueno. Bueno, ¿qué otros comentarios? A ver, profesor Huete. Sí, yo tendría interés también en que comentar, ¿no? O sea, ¿qué te ha enseñado la vida de cómo hacer converger intereses de partes que aparentemente contrarias, ¿no? Competidores o pues, unos accionistas que buscan el corto plazo, otros que buscan hacer la otra cosa. Es que has observado, ¿no? Y que has aprendido de cómo hacer convergente intereses aparentemente contrarios. La problemática cuando tienes accionistas que son competidores es en sí mismo muy complejo. Muy complejo. Te cuenta que eran no solo accionistas significativos, sino clientes de la empresa. Pero si ese diálogo con ellos, si hay un entendimiento de que esa compañía que tú has creado como joint venture es la que te va a dar servicio y tu interés estratégico en que esa compañía crezca y se desarrolle te va a beneficiar a ti, independientemente que le vaya bien, que fue lo que pasó exactamente con Amadeus. Si ese diálogo se produce, si hay una confianza en el equipo directivo, es decir, hay muchos instrumentos que puedes utilizar en ese entorno corporativo, que es que cada uno de ellos coloque a personas claves en la organización. Eso se hizo en nuestro caso, precisamente porque se convertían en un vehículo de transmisión de confianza. Entonces, con competidores, en una estructura de joint venture, el éxito va a venir si entienden que no solo es el éxito del joint venture, sino es el éxito suyo. Con inversores institucionales y private equities es algo más complejo. Es algo más complejo. Y depende mucho del perfil del private equity. Nosotros tuvimos la suerte de que la operación que comentaba José María de LBO fue en un momento en donde Amadeus estaba creciendo mucho. Amadeus estaba convirtiéndose en el líder mundial y tenía un equipo directivo reconocido. Entonces el private equity no tuvo que reestructurar. El private equity tuvo que invertir en el desarrollo del negocio. Y ahí convergían los intereses de esos otros accionistas, sobre todo el inversor institucional, que veía, como tú sabes, a veces un poco con cierto, como decimos, incomodidad, cuál va a ser el interés estratégico de un private equity en esta empresa. El accionista significativo, en este caso las líneas aéreas, fueron disminuyendo su participación, seguían siendo clientes, pero ya en aquella época el interés era más financiero. Ya era más financiero que estratégico para ellos. Y eso ayudó mucho. Convergían los intereses financieros del inversor y del accionista cliente o significativo, y lo único que quedaba por resolver era que el private equity viera que el desarrollo del negocio era fundamental. Y tuvimos la suerte, claro, es más sencillo hacerlo para una compañía de éxito. Y tuvimos la suerte de tenerlo. ¿Y la época de las vacas flacas? Porque el COVID fue una época de vacas flacas. Tuviste un momento. Tú estabas ahí todavía, es la etapa final, ¿no? Sí, yo estuve.
Y ahí ya no estaban, claro, no estaban ni casi ninguno de ellos, ni los private equities ni los... No, allí la compañía era ya solo puramente- institucional. Eso facilitó en la época de vacas flacas, digamos, en la época más complicada, el que no o hubiera venido bien tener o hubiera tensionado los intereses de los diferentes accionistas, una situación más compleja. Bueno, en aquel momento, llamarlo vacas flacas es casi optimista. Prácticamente la vaca no existía, no tenía mucho. Eso fue un momento muy duro, muy difícil como para... Pero el transporte aéreo, como sabéis, los aviones no despegaban. El cash flow se fue a cero prácticamente. Ahí lo fundamental es ir a los mercados financieros lo antes posible. Y yo creo que un accionariado, el perfil del accionariado de Amadeus lo entendió perfectamente. Tanto el Consejo como la Junta entendió perfectamente. Haber tenido unos accionistas industriales con sus propios problemas iguales o mayores que los de la sociedad participada, creo que hubiera complicado el acceso a los mercados y la toma de decisiones. En ese momento la toma de decisiones rápida, nosotros hicimos una operación de ampliación de capital, unos bonos convertibles, etc. El acceso a mercados, la rapidez y un alineamiento con tanto consejeros como inversores institucionales era fundamental. Ese alineamiento creo que se produjo bien y con la estructura anterior quizá hubiera sido más complejo. Creo que... Sí. De entrada, gracias porque has comentado de Amadeus como si esto fuese facilísimo, debe ser hiper complejo, pero lo has contado de una forma, por lo menos como para uno. Te lo agradezco mucho porque creo que lo he entendido. Quería conocer tu opinión sobre lo siguiente. Me parece bastante interesante lo que comentas, que es un facilitador de todo lo que es los gobiernos corporativos, también el tema de ciberseguridad. Y esto me lleva a una responsabilidad de un consejero, de los consejos, por tanto, que es el cómo participan activamente en los riesgos de continuidad de negocio. Y ahora mismo, ciberseguridad te puede parar la actividad, como has comentado, te puede hundir por completo, puedes desaparecer, pero a su vez, por otro lado, ESG iba a ser solo a unas empresas familiares, algunas en alimentación, porque una tontería como el ESG, si no lo haces bien, puede pasar que una cadena internacional de supermercados no te compre los productos. Ya has desaparecido, con lo cual no solamente es un gobierno corporativo, sino como este buen gobierno corporativo te da información, pero es que te ayuda a la supervivencia, por llamarlo, ¿no?, del negocio. No sé cómo, si lo ves así o no lo ves como un complemento, un resultado adicional o como... No, cuando hablo de que para mí ESG es lo más relevante que hemos visto en gobierno corporativo en la última década, quizá exagero, pero o no exagero. Cuando hablaba de que el reporting en sí mismo es bueno, porque es un ejercicio bottom-up, a diferencia de otros que son más top-down. El ejemplo que pones de una compañía que puede decir yo, perdona, pero para mí ESG es un tick de box, vamos a hacer las 4 tonterías y contrato un consultor y lo hago en 10 días. Si alguien en la organización no le dice que mi supply chain, que toda mi línea de proveedores me lo va a exigir, o si, por ejemplo, una compañía tecnológica, para conseguir grandes contratos, el cliente final no va a aceptar que no tengas ya no un concepto de ESG medianamente desarrollado, sino que esté siguiendo unos estándares de reporting que comentado y verificado. Y eso nos está pasando más y más. Entonces, para mí, el ejemplo que has puesto es muy bueno en entender el valor de estos ejercicios. Sin duda. Jorge. Pues, bueno, estaba pensando yo que qué razón tiene Porter con lo del valor compartido, ¿no? O sea, cómo ha evolucionado la forma de competir, de generar riqueza y tal,
porque ahora esta dificultad que comentas de Amadeus, que no la he vivido en ningún momento, fíjate qué fácil es ahora cómo crear Bizum a través de varias alianzas de entidades financieras o varias en la industria del automóvil, que están participando varias en el coche eléctrico y tal. O sea que las cosas han cambiado mucho, ¿no? Porque a lo mejor ahora hubiera sido mucho más sencillo con todo esto de generar valor compartido, como digo, y bueno, más solidaridad, más transparencia Sí. y más dificultad quizá en desarrollar tecnología ahora, ¿no? Pero no sé. Bueno, ahora, yo antes hablaba el fácil acceso a tecnología. Hoy en día, el acceder a tecnología, o sea, estos aparatos pequeñitos son capaces de llevar un cohete a la luna, ¿no? El ejemplo, cuando nosotros empezamos con el proyecto Amadeus, todavía existían los mainframes. Lo teníamos en Múnich, teníamos 9 mainframes que ocupaban pues 2 veces esta sala. Conseguir eso en esa época era muy complicado. Por eso digo, Amadeus fue un joint venture que intentaba defender un mercado europeo, pero en un entorno tecnológico que no es el de hoy en día. No es el de hoy en día, es mucho más sencillo hoy. En aquella época era inimaginable el Bizum, inimaginable. Y luego que las fronteras, antes el concepto de frontera, el concepto de mercado, incluso en Europa, que el mercado alemán frente al mercado francés, por mucha Unión Europea que hubiera detrás, no es lo que hay hoy en día. Todo el sector regulatorio en esos países era muy complejo. Y luego eran compañías de bandera. Es decir, era el Estado el que estaba detrás de cada una de ellas. Entonces, el joint venture entre competidores, que para mí es una vía a explorar, como tú dices, en muchos sectores a futuro, tanto defensivo como ofensivo, en aquella época era mucho más difícil. En realidad la tecnología te fuerza también, ¿no? O de alguna manera ya es muy compartido. Claro, través de la tecnología inmediatamente lo que podía ser antes determinados business secrets o determinados desarrollos de productos, etcétera, pues que eso inmediatamente se generaliza, se visibiliza. Sí. Y dónde está en un entorno tecnológico abierto tu creación de valor en cada momento, ¿no? Y claro, la joint venture puede ayudar a las alianzas a un poquitín más que los otros, ¿no? Yo creo que ahí juega ese papel. Sí, y luego hay un tema, por no poner todo el foco en la tecnología, está el tema del talento. O sea, el acceso a talento especializado en sectores tecnológicos, creo que lo decía antes, no es el acceso a una tecnología, es el talento que hay detrás que es capaz de convertir esa tecnología en un negocio. Claro. ¿No? Y ese talento hoy es escaso. Y la competencia por el talento en áreas de ingeniería e informática es tremendo. Es tremendo. Le estás tocando la vena sensible sensible a Olga. Tecnología, talento, bueno. Totalmente. En la parte, claro, es que desde entonces tener esos perfiles tecnológicos y esa apuesta, ¿no? Porque era como que lo pensamos mucho más, pero era muy especializado. Hablabas también de la CNR. Y en eso, o sea, ¿qué retos en mapear qué talento hay y necesito? En cómo defender esa atracción y fidelización, en cómo defender esa retribución interna y externamente, ¿no? ¿Cómo ha sido ese viaje? ¿Cómo habéis ido viendo hitos o qué cosas han sido un poco las más complejas? En retención de talento. En el viaje del talento, primero es qué necesito para ese viaje que voy a hacer, qué no tengo que sí, cómo tengo esa sensibilidad de esa atracción que es difícil de fidelizar también y no defender sus remuneraciones. Eso es muy competitivo. Sí, aquí podríamos estar largo tiempo. Para mí el talento, primero es muy diferente el talento en áreas de ingeniería, el acceso a talento en ingeniería frente a otras áreas. Eso es quizá la escasez de talento, hablo de talento en el sentido figurado, la palabra, el talento en Europa, por ejemplo, frente a otras geografías en el mundo, la India. La India genera más ingenieros
en 2 meses que toda la Unión Europea en un año. Entonces, bueno, más o menos. La escasez de talento en esas áreas en Europa, talento tecnológico, es un problema. Que a veces incluso te fuerza a posicionarte geográficamente donde está el talento y no al revés. Me tengo que ir a la India para tener acceso a esos perfiles, ¿no? Ese quizás es el caso extremo. El segundo es la edad. La edad que estamos viendo. La edad. Lo que alguien que lleva ya 20 o 30 años o 15 trabajando busca en una empresa frente a lo que buscan la gente joven es sorprendente. SpaceX creo que son la media 27 años. Sí. O sea, Sí. Y todo el debate de compensación, de retención de talento, de adquisición de talento, tiene que ir más allá de lo que decíamos antes, pues un share plan, un bonus scheme, un salario competitivo y pagarles para que vean con su familia, y un poco el paquete habitual que había en 2 años, ¿no? Ahora es mucho más complejo, porque hay que identificar qué es lo que persiguen. ¿Qué es lo que persiguen? Y a veces hablaba yo quiero trabajar en una empresa que tenga unos reportes de ESG donde yo quiero ver qué aporta esta empresa. A mí me puedes pagar X o Z, pero yo quiero ver qué aporta esta empresa. Y escogen trabajar en una empresa A y empresa B por eso. Es algo que hace años pues era casi inimaginable. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta, pero hay que segmentar el problema tanto hoy en día que es más complejo. y romper esquemas de lo habitual, ¿no? Que esto es Absoluto. que quiere que trabaja en remoto o que necesita de motivación. Exacto. Sí. ¿Tú crees que somos más eficientes hoy o que la mezcla de tecnología, talento, COVID, protocolos, burocratización, ¿no? A veces me da la impresión de que se nos va muchísimo, evidentemente somos más eficientes, está claro, pero un poco provocativamente, ¿no hay una cierta erosión de la calidad del trabajo? No lo sé. Yo creo que quizá erosión no. Lo que creo que vivimos en un mundo cambiante. Lo que vivimos en un mundo de unos esquemas que muchos de nosotros nos hemos encontrado cómodos trabajando o simplemente que conocíamos y nos estamos encontrando con unos esquemas que no conocíamos. Yo hablaba antes de desarrollar escenarios. ¿Por qué queremos desarrollar? ¿Por qué creo yo que un consejo tiene que dedicarle mucho tiempo a trabajar en escenarios? Porque el pasado no nos va a ayudar tanto en ver a dónde vamos. Y no hay que irse 100 años atrás, con irnos 20 ya es suficiente. Entonces, no, erosión no. Yo creo que sería muy provocador decir erosión, pero honestamente yo creo que es un entorno más complejo, sí, un entorno más complejo y un mundo cambiante que nos fuerza a trabajar un poco más intelectualmente en entenderlo. ¿Que perdemos eficiencia en eso? Probablemente hay áreas en el consejo y en la organización que la pierden, porque dedican muchísimo tiempo a esto, pero en el interés general yo creo que es necesario. Muy bien, oye, pues interesantísimo. No sé si ponemos aquí punto final, si hay algún comentario. Muchas gracias. ¿Preguntas ninguna? Solo agradecimiento por el aporte. Muy bien, pues estupendamente. Gracias a todos por vuestra participación y un grandísimo abrazo. Muchas gracias.